julio de 2022. Mucho gusto de tenerlos nuevamente por acá. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lic. A la orden. Vamos a comenzar el día de hoy ya con la tarea que nos corresponde, que es iniciar con la primera unidad. Como recordarán, el día martes, pues lo que hicimos fue hacer una descripción muy general del programa, porque es nuestra responsabilidad que ustedes sepan en su totalidad de qué estamos hablando. Pero por si acaso hubiese alguna duda que hubiera quedado respecto al programa, con mucho gusto todavía podemos aclararlo si así fuera el caso. Así que ustedes tienen la palabra por de pronto para que me digan si estamos claros hasta ahorita o hay algo que quieran que revisemos. Todo claro, licenciado. Muy bien, no hay nada nuevo. Licenciada Zacarías, ¿tiene alguna noticia nueva para los jóvenes y las jóvenes? Buenas noches, licenciada, compañeros. De momento no, solo comentarles que ya al grupo de WhatsApp les adjunté la imagen de los viernes alternos que vamos a tener para este curso. Por si algunos están adjuntando ahorita, que les vaya a dar el link de nuevo, les voy a volver a reenviar la imagen para que todos puedan tener acceso. Adicional a eso, pues ya tenemos también grupo de Classroom. También les voy a pasar la información por acá. Y eso sería lo que tenemos de información al momento, licenciado. Muchas gracias, licenciada. Bueno, entonces ya están enterados los jóvenes. Por otro lado, les quiero manifestar que como estamos en economía, microeconomía, implica uso adecuado de los recursos, pues vamos a transmitir sin imagen y solo la vamos a poner en casos necesarios. El que lo quiera dejar, pues lo podrá dejar, por supuesto, ¿verdad? Así que vamos a iniciar. Tenemos aquí un apoyo de, de la presentación de hoy. Bien, como ustedes ven ahí, esta digamos que es el índice más sintético de lo que deberíamos hablar el día de hoy respecto a el curso de microeconomía, de acuerdo a la unidad número 1. Entonces tenemos los grandes rubros, economía, las definiciones, las divisiones generales de la economía, las divisiones usuales de la teoría económica, los principios positivos y normativos, que es usualmente con lo que comenzamos, ¿verdad? En términos generales, podría decir que este día lo vamos a utilizar más que todo para tener una amplitud de cultura general relativa a la economía. No vamos a entrar a detalles porque de la ciencia económica, porque como ustedes saben, solo nos interesa conocer, bueno, de dónde viene, cómo se conoce, cómo es que aparece estos elementos que estamos usando dentro del curso, y entonces por eso se mencionan de una manera bastante breve. Naturalmente, si alguien quiere ahondar más en la temática, hay miles y miles y miles de libros relacionados con la economía general. Ya lo mencionó la vez pasada una compañera que ya tenía el libro de Introducción a la Economía, por ejemplo, donde también hay muchos detalles respecto a la propia teoría de la economía, pero naturalmente a la altura de este curso en particular, pues nos tenemos que centrar mucho en los aspectos relacionados con la microeconomía. Y a eso es lo que vamos. Entonces, sobre la economía como ciencia, sabemos que hay también miles, quizás exagero, pero hay muchas, digámoslo así, muchas definiciones de economía.
cada una, por supuesto, algunas tienen alguna tendencia ideológica en cuanto a la manifestación y otras no lo tendrán. Entonces, a mí me gusta más que todo comenzar, como quien dice, por el principio, por lo más simple. Y lo más simple que podemos encontrar cuando estamos estudiando algún aspecto relacionado con la economía, pues es que revisemos cuál es su origen, de dónde surge, cómo se comprueba, se comporta la palabra economía, o sea, de dónde nace, cuál es la mezcla de ideas que al final de cuentas conforman el concepto de economía. Y entonces la manera más simple de hacer esa interpretación es yéndonos a la parte de las palabras, ¿verdad?, que la crean, que son al final de cuentas términos griegos. Pues por ahí surge precisamente la historia, digámoslo así, de la ciencia económica. Por supuesto, esto siempre ha existido, no es que los griegos sean los inventores de economía. Sin embargo, lo que sí es cierto es de que los primeros conceptos, la primera idea un poco más sistemática de los hechos económicos se comienzan a establecer, a determinar a través de los filósofos. Y ustedes saben que tanto la sociedad griega como la sociedad romana o latina, como también se le llama, pues aportó o ha aportado mucho a la cultura general de nuestros actuales conocimientos. Entonces, por eso acá se hace un énfasis en cuanto a cómo es que nace la palabra economía, de dónde viene, cómo se ha conformado. Y entonces nos vamos a lo simple. Vemos que la palabra oikos aparece como la primera enunciación de ecoa y nomos, que sería el complemento, que aquí se hace una referencia en Nemei, que significa administrar. Cuando hablamos de oikos y que decimos que significa casa, no tenemos que leerlo en forma literal. O sea, oikos no necesariamente es la casa como tal, sino el contenido total. O sea, todos los haberes, todos los enseres, todas las disponibilidades materiales y no materiales que conforman un hogar. Entonces los griegos a eso le llamaban oikos. Y que la parte componente del nomos se refiere más que todo a la mejor manera de la administración de estos elementos que conforman el hogar. Pero no se queda ahí. El hogar, al final de cuentas, no es sino la parte minúscula de un estado de cosas que se puede ampliar, se puede plantear en perspectiva de una sociedad, de una colectividad. Entonces, economía se refiere no solo a la administración específica y concreta de un hogar, de una casa, de una familia, sino que se amplía la visión para abarcar la totalidad de la administración de los recursos con que cuenta un Estado, una sociedad o una colectividad, independientemente si es una república, un país, una aldea, un municipio, un departamento, etc. Entonces, para que tengamos conciencia de que la palabra, al final de cuentas, nos está haciendo ver de una manera abstracta el deber ser, ¿ya?, cómo debería de ser la administración de los recursos, porque al final de cuentas, ese administrar a la larga lo que significa es corregir las acciones que permitan que con los recursos escasos con que cuenta la sociedad o el hogar, ¿va?, si lo queremos ver de una manera muy individual, pues deben ser utilizados de una manera tal que sean suficientes, entre comillas, ¿verdad?, para satisfacer o lograr el bienestar de la colectividad.
la colectividad de ese hogar o de esa comunidad, de ese estado o de esa nación, de ese país, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la idea, que en abstracto la economía se refiere a eso, a ese conocimiento, a esa revisión del estado de cosas que existen, que se dan, que se manifiestan dentro de una colectividad y que deben ser administrados, o sea, los recursos, los satisfactores, los bienes y los servicios para una mejor satisfacción de las necesidades de sus miembros. O sea, si estamos hablando del hogar, pues serán los miembros de la familia o del hogar. Y estamos hablando de una comunidad, pues serán todos los miembros de la comunidad. Entonces, a eso se refiere la palabra economía. Probablemente ustedes tienen claridad en absoluto de la palabra economía, porque desde niños prácticamente a todos nos han mencionado la palabra en un momento u otro, cuando nos dicen, por ejemplo, si dejáramos la luz prendida en una habitación y no estamos ahí, y nos reclaman nuestros padres, nuestros abuelos o nuestros mayores, cuando somos niños dicen, pues, apagar la luz, hay que hacer economía. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sabemos que los recursos son escasos y en todo caso los recursos dentro de una economía de mercado que tienen un valor, pero además tienen un precio, pues los apreciamos más precisamente por el precio y tratamos de evitar su consumo en la medida en que no estamos aprovechando. Entonces, la palabra economía tiene eco prácticamente en toda la humanidad porque comienza desde que somos niños a oírla y incluso hasta reprendernos por no utilizarla en el término de la realidad que debe ser, de ser económicos. Entonces, a eso se refiere originalmente, ¿verdad? De dónde nace la palabra economía o la ciencia económica, en otras palabras. Bien, dando un brinco porque en el ínterin, o sea, en medio entre esa definición más simple y una definición un poco más compleja, llamémosle así, porque ser una definición moderna que probablemente para muchos puede pensarse que se está desviando un poco de su originalidad, porque vamos a ver que en ese ínterin van a haber muchas definiciones del concepto de economía, algunos refiriéndose estrictamente a la ciencia que estudia, por ejemplo, el estado o el comportamiento de la producción, la distribución y el consumo. Otros dicen que es la ciencia que estudia, la ciencia de la riqueza. Y así por el estilo, como mencionaba hace algunos minutos, hay muchas definiciones. Pero para los efectos del curso de microeconomía, nos fundamentamos en esta que es a la larga la más moderna hasta el día de hoy. No obstante que podríamos decir que ya tiene alrededor de 30 años cuando ya se puso en boga, o sea, se puso de moda, pues la seguimos manteniendo porque tiene permanencia, tiene una existencia y demuestra una realidad que por de pronto es insoslayable de que la tengamos que tener presente. Y esta nueva definición, llamémosle así, nueva definición, nos la plantea como el modo, y cuando hablamos de modo estamos hablando de la manera, de usar los recursos escasos que provee la naturaleza y las generaciones precedentes. Esta definición es precisamente de Keynes and Fair. Como les digo, hace más o menos 30 años surgió la primera obra de estos economistas y nos la plantean de esa manera. ¿Por qué? Porque hacen un análisis retrospectivo de los últimos años de la situación económica mundial, de lo que está y estaba pasando hasta ese momento en la mayoría de las naciones del mundo. Y, por supuesto, donde ponen el dedo es exactamente
en esta palabra que vemos acá de sustentabilidad. Por supuesto, desde mi particular punto de vista, está escaso el hecho de tomar solo el concepto de sustentabilidad, porque conforme vamos aprendiendo más o estudiando más o revisando más la teoría, y no solo la teoría, sino la realidad, nos encontramos que no es solo el hecho de que los recursos, en términos generales, los recursos, no solo los naturales, todos los recursos, o sea, todos los satisfactores que requiere la sociedad para sobrevivir, requiere no solo que sea sustentable, o sea, que efectivamente satisfaga las necesidades que demanda esa sociedad, sino que además sea sostenible. Entonces, a partir de esta situación en la que plantean estos autores lo de la sustentabilidad, comienzan a surgir otras ideas, otros estudios que le van dando énfasis no solo al concepto de sustentabilidad, sino también al de sostenibilidad. ¿Y cómo es que comienza esto? O primero, si quieren, veamos, reforcemos qué es la sustentabilidad. Según el diccionario y los escritos que hay al respecto, dice que sustentabilidad describe cómo los sistemas biológicos se mantienen productivos con el transcurso del tiempo. Se refiere al equilibrio de una especie con los recursos de su entorno. Por extensión, se aplica a la explotación de un recurso por debajo del límite de renovación de estos. Si ustedes observan y lo analizan, o sea, lo van desmenuzando como acostumbramos a decir popularmente, lo que aquí está diciendo, a lo que se traduce es que no solo es el grupo humano, porque habla de los temas biológicos en general, dice, para mantenerlos productivos en el transcurso del tiempo. O sea, aquí, desde mi particular punto de vista, hay un poquito no de contradicción, sino de falta de interpretación, porque la sustentabilidad, insisto, tiene que ir aliado al concepto de sostenibilidad. Entonces, cuando dice, se mantienen productivos con el transcurso del tiempo, pareciera que está hablando de la sostenibilidad. Luego, se refiere al equilibrio de una especie con los recursos de su entorno. O sea, cómo mantener ese equilibrio. En economía y particularmente en microeconomía se habla mucho de la teoría del equilibrio. Y ya vamos a ver, inclusive en los análisis y los modelos que utilicemos a futuro, tanto para determinar la conducta del consumidor individual, como para determinar también la conducta del oferente o de la empresa o del productor, vamos a hablar muy a menudo del equilibrio. Inclusive la versión más genérica del equilibrio se da para establecer, por ejemplo, un concepto del precio de equilibrio. ¿Cómo se manifiesta? Pues de acuerdo a la teoría y hablando de un mercado de competencia perfecta, que es el ideal, no es el real, pero es el ideal como un modelo de interpretación de la realidad, ¿verdad? Pareciera que estoy contradiciéndome, ¿verdad? Pero es el modelo para interpretar una realidad que debería ser, o sea, que no la es, por eso es ideal. Y a partir de este ideal lo que hacemos es comparar la realidad para llegar a conclusiones válidas, o sea, como una hipótesis, ¿va? Si se da esto más esto, pues tendríamos como resultado tal cosa. Entonces, la teoría del equilibrio, y como se manifiesta acá, es la que en esta interpretación lo que significa es de que efectivamente una especie, dice, puede ser el ser humano, pero no necesariamente el ser humano, podría ser animal, que debe mantenerse en tal estado que con esos recursos se mantengan en el tiempo, pero satisfechos, en otras palabras.
Por ahí se dice, por extensión se aplica la explotación de un recurso por debajo del límite de renovación de estos. O sea, si utilizamos los recursos, que ya sabemos que son escasos, pero los utilizamos en la justa medida que nos permite satisfacer las necesidades, previendo que siempre haya para futuro. Es algo como una frase que algunos acostumbran a decir, que el que guarda siempre tiene. Y esa prácticamente nos está diciendo esto. Por extensión se aplica la explotación de recursos por debajo del límite de renovación de estos. O sea, si lo utilizamos en la medida justa, que no provoquemos desperdicio, sino que más bien establezcamos ese límite que nos permita que haya siempre, entonces estamos prácticamente sosteniendo la sustentabilidad. Entonces son dos conceptos que probablemente nos puede causar alguna duda. La vamos a tratar de aclarar un poquito más adelante. Pero ¿de dónde surge esto? Digamos, ya de una manera más formal, porque no necesariamente se han tomado decisiones de carácter colectivo a nivel planetario, llamémoslo así, o sea, del planeta Tierra, sino que es a partir de la cumbre de Río de Janeiro, sea Brasil, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo en 1992. O sea, como que ahí los mandatarios que estuvieron presentes asumieron un compromiso para limitar, reducir todo ese uso inadecuado o inapropiado de los recursos naturales. Por eso en esa reunión quedó por escrito que era o es enteramente trascendental para el futuro de la especie humana que el desarrollo futuro incorpore plenamente la protección del medio ambiente. O sea, ese fue ya una toma de conciencia de carácter colectivo en la que todos los mandatarios ahí presentes pues tomaron conciencia de que había algo que hacer. Entonces, esta decisión, al final de cuentas, ha contribuido, pues yo creo que más que para bien que para mal, para que efectivamente haya una buena interpretación del uso de los recursos que ya sabemos que son limitados. Claro, alguien puede decir, pero nosotros tenemos recursos que son abundantes. ¿Ya? La riqueza de Guatemala no es comparable probablemente con la riqueza de otro país, Bangladesh, como se llame, ¿verdad? O otro. Pero ¿será efectivamente que somos suficientes o autosuficientes y tenemos para el futuro, para no tomarlo en serio o para no darle importancia al uso de esos recursos? Pues definitivamente yo creo que todos coincidimos de que no es así. O sea, los recursos, a pesar de que podríamos considerarlos abundantes, que tenemos una riqueza en los recursos naturales, por ejemplo, como los más señalados y los más interpretados y utilizados, ¿verdad? Por todos, pues creemos que siempre hay limitaciones, porque si no, no hubiese pobreza, no hubiese desnutrición, no habría falta de vivienda, etcétera, etcétera. O sea que hay limitaciones, sea como sea, hay limitaciones por el mal uso, puede ser por la corrupción, puede ser por lo que hay tantas variables que entran en juego, pero que de alguna manera tenemos que tomar conciencia del uso apropiado de los recursos porque al final de cuentas definitivamente sí son escasos. Entonces aquí continuando con, para
incorpore plenamente la protección del medio ambiente y atienda en particular el objetivo de legar a las a las generaciones futuras, el acceso a los recursos naturales debidamente protegidos. Digamos, este pronunciamiento de los mandatarios reunidos en esa cumbre dio las bases o los fundamentos para que cada uno, en lo particular en su país, tomara las decisiones, o sea, promoviera, en otras palabras, las leyes que permitan mantener, proveer y pues, sobre todo renovar los recursos para la colectividad. Entonces, en Guatemala, por supuesto, hay muchas leyes, ¿verdad? E incluso se creó el Ministerio de Medio Ambiente, que ustedes probablemente han oído hablar de él, y en todos los países pues hay regulación, al final de cuentas hay regulación, que se cumpla o no se cumpla, eso sí ya es otra cosa, ¿eh? Pero que ha nacido regulación, o sea, se han creado leyes que tratan de proteger el mantenimiento del medio ambiente, pues los hay. Y no es una cuestión que lo hubiese en 1950. Fue precisamente a partir del segunda parte del siglo XX que comienza pues a tomarse esa conciencia y a crearse la forma o los medios para poder hacer sostenible los recursos de cada país. Entonces, acá ellos suponen la conservación y protección debida a los recursos y la economía en su uso. Observen que está subrayado la economía, que como ya sabemos, se refiere a la administración racional, o sea, eficiente y eficaz de esos recursos que sabemos que son escasos, y eso da margen a utilizar, o sea, su uso significa utilizar de la mejor manera posible la disponibilidad que existe de ellos. Para aclarar un poco los conceptos sobre sustentabilidad y sostenibilidad, aquí hay llamémosle una traducción a través del diccionario, que se entiende por una y que se entiende por otra. Sustentabilidad, sustento, alimento, capacidad propia de los bienes y servicios de satisfacer necesidades de las personas. Les decía que en antaño, me estoy refiriendo a 50 o más años, probablemente 100 años atrás, era muy común la utilización de esta palabra sustento. Y me recuerdo que en las familias, regularmente a veces la mamá o la abuela o la persona que administraba el hogar, sobre todo quien se encargaba de hacer los alimentos para el almuerzo, la cena o el desayuno, a veces preguntaba, ¿te sustentó lo que comiste? Entonces, la palabra sustento, como ven ustedes, efectivamente se refiere a esa capacidad de los propios bienes o de los servicios, en su caso, de satisfacer la necesidad para la cual está dirigida. En este caso estamos hablando de los alimentos, pues, porque cuando hablaban del sustento, pero al final de cuentas la sustentabilidad no es específica para alimentos, sino para cualquier necesidad que tenga el ser humano. Ya debe ese bien o ese satisfactor, llamémoslo así de una manera más genérica, tiene que ser de tal forma, con tales aptitudes, con tales capacidades o de tales calidades, en otras palabras, para que efectivamente la necesidad quede satisfecha. O sea, no medio satisfecha, sino totalmente satisfecha. A eso se refiere la sustentabilidad. Parte de que el bien debe sustentarse, un satisfactor pleno de la necesidad,
debe haber sostenibilidad. ¿Y qué vamos a entender por sostenibilidad? Dice, cualidad de sostenible, característica del desarrollo que sostiene, o sea, mantiene, garantiza la satisfacción de las necesidades del presente sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las futuras generaciones. En otras palabras, sostener, mantener, asegurar, garantizar un hecho o una acción repetitiva en el largo plazo. La palabra estas, o la categoría que hablamos acá de largo plazo es lo más importante, creo yo, en este momento para entender completamente la palabra o el concepto de sostenibilidad. Quiere decir que debe mantenerse en el tiempo esa capacidad del satisfactor para que las generaciones del futuro alcancen también la satisfacción plena de sus necesidades. O sea, no ser egoísta, en otras palabras, ¿verdad? No decir, bueno, si yo estoy bien, ¿y qué me importa lo que venga después? ¿O qué me importan los demás? No, no solo es estar bien consigo mismo, satisfaciendo todas sus propias necesidades, sino que además estar garantizando de alguna manera que esa satisfacción de mis necesidades también permanezca los recursos para satisfacer las necesidades de otros, de los demás que vienen detrás. Entonces, por eso se dice de las generaciones futuras. Bien, y saliéndonos de este aspecto, digámoslo, bastante teórico para interpretar las definiciones, tanto las más antiguas o las más simples de economía con la más moderna, entonces ahorita salgámonos un poquito de eso y veamos cómo es que se va conformando la economía como ciencia y por qué de su estudio. ¿Por qué? ¿Qué lo hace? ¿Qué le da el cuerpo sistematizado del conocimiento a la ciencia como tal? Entonces, vamos a ver primero que las sociedades a lo largo del tiempo, a través de la historia, siempre se han confrontado o han enfrentado a típicos problemas, dice acá, ¿verdad?, que tiene el ser humano. O sea, no es que se invente, sino que efectivamente existe, ha sido real. Primero, que el ser humano tiene necesidades, independientemente de su estado de desarrollo. En la edad primitiva, si ustedes quieren, lo revisamos desde el punto de vista de la marcha histórica de la economía, no solo la comunidad primitiva, sino que la economía esclavista, la feudalista, la socialista, comunista, la capitalista, etcétera, siempre hay necesidades para el ser humano. No importa cuál sea el régimen de economía que esté prevaleciendo en ese lugar y en ese momento. La necesidad está presente. Hay todo un desarrollo teórico sobre necesidades que lo abarca precisamente también la economía, donde las clasifica, las ordena por primarias, secundarias, suntuarias, por presentes, por futuras, por recurrentes, etc. Ahí, ese es muy largo, digamos, la revisión sobre las necesidades. Lo que nos interesa acá es estar conscientes que efectivamente el ser humano tiene necesidades, se le presentan necesidades, sean recurrentes o no sean recurrentes, sean presentes o no sean presentes, sean primarias o no primarias, secundarias, etcétera, pero el ser humano se le presentan necesidades y yo no puedo decir que yo no tengo necesidades. Nadie puede decir yo no tengo necesidades. ¿Por qué? Porque la necesidad es una condición intrínseca, ¿ya?, del ser humano. Así fuimos creados, si queremos verlo así, ¿verdad?, bajo esa concepción de que fuimos creados, pero con necesidades que tenemos que satisfacer. De una forma u otra las tenemos que satisfacer. Entonces, una cuestión ineludible del ser humano, la presencia de las necesidades. Ahora, ¿cómo se resuelven esas necesidades?
Naturalmente que si lo queremos ver como ventaja, la naturaleza como tal nos provee de bienes satisfactores, o sea, recursos, en otras palabras, para satisfacer esas necesidades. Pero, y siempre hay un pero, esos recursos que nos provee la naturaleza son escasos. O sea, no es en abundancia que los tengamos. Puede ser que en algún momento tengamos la ilusión de que tengamos muchos recursos, hay mucho recurso disponible. Puede ser ilusorio porque si estamos hablando desde el punto de vista social, o sea, me refiero a la sociedad en su conjunto, no todos alcanzan el bienestar en cualquier lugar del mundo que revisemos. No todos alcanzan el bienestar de una manera igualitaria. Por supuesto, puede ser el ideal, pero no encontramos en ningún país del mundo, sea de cualquier régimen, que todos, absolutamente todos, sean satisfechos igualitariamente. Lamentablemente, a veces hay unos que están mejor satisfechos, mejor abastecidos, llamémosle así, que otros que están menos abastecidos. Por eso es que hay pobreza en todo el mundo. No podemos decir que no hay pobreza en Cuba, no podemos decir que no hay pobreza en Venezuela, no podemos decir que no hay pobreza en Rusia, no podemos decir que no hay pobreza en Guatemala, que no hay pobreza en Japón, que no hay pobreza en Estados Unidos, ¿no? Prácticamente todos los países tienen, aunque sean países llamados ricos, tienen comunidades, tienen sociedades o tienen grupos sociales que están en pobreza. Y algunos más, ¿verdad? Hasta en pobreza extrema. ¿Pero por qué? O sea, pues, si son países ricos, por ejemplo, ¿por qué hay pobreza? Bueno, probablemente porque la distribución, a ese sí es otro tema, la distribución de los recursos no es igualitaria. En otras palabras, no es equitativo. Entonces, esos son los grandes problemas de la sociedad. Pero no son problemas de hoy, son problemas de antaños, de siglos y siglos y siglos atrás, y que se vienen arrastrando y se vienen regenerando y se están siempre convirtiendo y presentando, y es la de no terminar. Entonces, en términos generales podemos decir, entonces, con toda seguridad, que el ser humano presenta necesidades y que son ineludibles, que las debe atender, y que aparte de eso, hay escasez de los recursos, porque no son suficientes para atender. Que parecieran con poca importancia, por así decirlo, realmente lo considera la ciencia económica. O sea, las columnas de esa estructura sobre la cual se va a elaborar todo un conocimiento para el estudio de la problemática de cómo resolver esto que se está presentando ahora, pero que se presentó hace 20 o 30 siglos atrás. Aquí se hace énfasis en que los medios satisfactorios o recursos con que se cuenta son escasos en comparación a la amplia gama de necesidades por satisfacer. Bien, entonces si ya estamos claros en que hay dos grandes problemas en el mundo, al menos hasta lo que conocemos al día de hoy en la Tierra, o el planeta Tierra, ¿cómo se va a resolver? Y cómo vincular las necesidades presentes en tiempo y espacio con los recursos que ya sabemos que son insuficientes, son escasos. Y una pregunta más al respecto, ¿eh? ¿Quién decide? ¿Quién toma la decisión del qué, el cómo, el cuándo y para quién producir o generar
bienes satisfactores. Siguen siendo preguntas fundamentales de la ciencia económica. O sea, ya vimos las columnas, ¿verdad?, de esa estructura del conocimiento. Necesidades por un lado, escasez de los recursos por el otro. Pero, ¿quién decide cómo hacer esa repartición, digámoslo, de una manera más concreta y directa? ¿Cómo se va a atender las necesidades de la sociedad? Pues históricamente se conocen dos formas o maneras que han tratado de resolver esos problemas. A uno se le llama el régimen de economía centralizada, o sea, planificada. Y al otro se le reconoce o se le llama régimen de economía liberal o de mercado. Ambas maneras, formas o estatus para resolver esa problemática, que es, por supuesto, una inquietud de todo mundo, pues ha tratado de buscar una solución, ya sea por una vía o sea por la otra. Cuando hablamos del régimen de economía centralizada o planificada, estamos pensando en que quien dirige, quien decide ese qué, el por qué, dónde, cuándo, cómo y el para quién, es el grupo, digámoslo así, que tiene el poder organizar, el poder planificar, por eso se llama una economía planificada, pero organizar de tal manera los recursos para que su distribución y renovación sea para la satisfacción de toda la colectividad. Ese es, digamos, como quien dice, el ideal, la forma ideal. Pero hemos visto que lamentablemente esos tipos de formas de atender la problemática del ser humano, pues no ha tenido mayor éxito, y de ahí que hay controversias, algunas a favor, otras en contra, sobre este tipo de régimen, de sistema económico, en otras palabras. Bueno, pero ha existido, medio existen en la actualidad y no sé si seguirán existiendo en el futuro, pero ahí está, teóricamente ahí está. El otro sistema, digamos, desde el punto de vista opuesto, por así decirlo, es el régimen de economía liberal o de mercado. O sea, aquel que se le ha llamado el dejar hacer, dejar pasar, laissez-faire. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí cada uno, como quien dice, va a tratar de resolver sus problemas por sí mismo. Nadie le va a decir qué hacer, ni cómo hacerlo, ni con qué hacerlo, ni cuándo hacerlo, ni con quién hacerlo, ni para quién hacerlo. Entonces, la economía liberal significa que cada quien toma sus propias decisiones, hace sus propias inversiones o hace su propia actividad, toma su emprendimiento, como le llaman ahora, para poder resolver sus necesidades, pues. O sea, ya sea poniendo, como se dice popularmente, un changarro a una tienda, una venta de hot dogs, una venta de chicles, o una empresa fabricante de zapatos o de camisas o pantalones, o no sé, en una industria metalúrgica, una cosa más formal, más pues, de mayor inversión, etcétera, pero donde el Estado o digamos quien regula las actividades en ese país o en esa nación o en esa sociedad no se inmiscuye para nada. Es como que la situación que se arregle como pueda, a que cada quien, como dice el dicho, cada quien mate las pulgas como mejor le parezca. Por supuesto, esos son los extremos, ¿verdad? Sin embargo, más modernamente, llamémosle así, se han creado unos modelos que son mixtos. O sea, que tienen una parte de un régimen
o de ese modelo de régimen y otro del otro régimen. O sea, uno de que es planificado, centralizado y el otro es liberal. Claro, en esta economía mixta regularmente prevalece, según lo que podemos apreciar todos, prevalece el régimen de mercado. O sea, donde cada quien hace lo que puede hacer y trata de invertir, producir, vender, comprar y de esa manera satisfacer esas necesidades que le atañen. Pero desde el punto de vista de la planificación, desde el punto de vista extremo, del otro extremo, del régimen centralizado, los que tienen el poder político, toman decisiones también, ya sea para contribuir al desarrollo de ese mercado o para entorpecer el desarrollo del mercado. ¿Cómo es esto? Pues, por ejemplo, en Guatemala podemos decir que tenemos una economía mixta. Así sin mayor estudio de profundidad, diríamos que si hay una economía pues que tiene a ser mixta, en la que el Estado tiene alguna participación desde el punto de vista que regula a través de leyes, a través del sistema de el poder legislativo y el poder judicial y el poder ejecutivo, regula, por ejemplo, la elaboración de medicinas. O sea que no puede salir una medicina al mercado. Alguien que esté interesado en fabricar una medicina descubrió o inventó un proceso a través del cual puede curar el COVID. No es una vacuna, sino es una toma, un jarabe, una pastilla, una cápsula, etcétera. Y dice, yo ya tengo comprobado que este producto va a curar el COVID definitivamente y no va a haber pues olas como las que están habiendo ahora. Pero la puedo sacar al mercado y venderla. No. Tiene que tener la aprobación, la verificación, la comprobación, la autorización de por lo menos el Ministerio de Salud, que tiene que hacer las pruebas. Si se dan cuenta ustedes también, para los efectos de la vacuna en Estados Unidos y en Rusia, etcétera, donde crearon algunas vacunas, las originales para el COVID, no salieron de la noche a la mañana, los laboratorios ya la tenían. Ya la tuvieron en tiempo récord, pero no la podían sacar a la venta si no era aprobado por la CDA, por ejemplo, creo que así se llama la institución de Estados Unidos que aprueba todos los medicamentos que salen al mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una regulación, hay una participación del Estado para limitar, para corregir, por supuesto que, entre comillas, para beneficio de la comunidad, de la sociedad. ¿Ya? Porque puede ser que esa vacuna o esa pastilla, ¿verdad?, no necesariamente vaya a ser para el bienestar de una persona, sino que de repente le pueda crear o generar otro tipo de enfermedad y por eso tiene que ser probado y aprobado y autorizado por una autoridad. Igual acá, usted va a poner una venta de helados, claro, la puede hacer como quien dice bajo de agua, pero una venta de helados formal tendría que tener la autorización del Ministerio de Salud, para ver si los ingredientes que está utilizando cumplen con los requisitos de higiene y también en los instrumentos o los utensilios o el local en el que está usted elaborando esos helados, efectivamente sean higiénicos y que su personal tenga también las características de usar el uniforme o las mascarillas o los guantes, etcétera, para que efectivamente no haya contaminación de bacterias que podrían afectar la salud del comprador de helados.
Y así podríamos hablar de muchas industrias, de muchos sectores de la producción en la que el Estado tiene una participación no directa, pero sí indirecta. Por ejemplo, algo de que nadie se salva, incluso la persona individual, es de los impuestos. ¿Y qué son los impuestos al final de cuentas? Sino una intervención directa del Estado. Se ha dicho que en la vida hay dos cosas que no se pueden soslayar, o sea, que no se pueden eludir, de las cuales no se va nadie a salir. Nadie puede negar la muerte y nadie puede negar los impuestos. O sea, todo nos cae, sea como sea, pero nos cae. Entonces, hay una participación directa del Estado a través, en este caso, en Guatemala, diríamos las finanzas públicas o le podríamos llamar SAT, ¿verdad? Que interviene, y eso en todos los negocios, sea grandes o pequeños. Esa es la ley. Ahora, que se cumpla o no se cumpla, eso es otra cosa. Eso ya es harina de otro costal, como se dice, para hacer el análisis, ¿verdad? Pero que la ley existe, sí. Cualquiera que sea su negocio, por pequeño que sea su negocio, usted tiene que estar registrado en el régimen, en este caso que corresponde, para poder hacer el pago de sus impuestos en las fechas que le corresponden. Y aún así, sin que, si es proveedor o si es receptor, de igual manera, tiene que pagar como receptor, paga el IVA. Pero si tiene un ingreso, tiene que pagar el impuesto sobre la renta, ¿verdad? Sobre ya determinado nivel de ingresos, tiene que pagar el impuesto sobre la renta. Y así por el estilo. O sea, que son economías mixtas precisamente porque hay esa libertad. Bueno, yo voy a dedicar a fabricar llantas. Perfecto, nadie le va a decir que no lo haga. Tiene el capital, tiene la maquinaria, tiene, bueno, usted planifica, organiza, administra, etcétera, y fabrica llantas. Pero, naturalmente, va a tener como mínimo que inscribirse para pagar sus impuestos para la compra y venta de sus materiales. Y también va a tener que inscribirse como empresa mercantil. Y todo esto conlleva ya un pago, ¿eh? Un pago que hay que hacerle al Estado para que se lo autorice, dar algunas descripciones o especificaciones de su producto, en algunos casos para que efectivamente revisen y analicen si lo que usted está haciendo está afectando o no está afectando al medio ambiente, por ejemplo, porque ahora, precisamente a raíz de esa convención, esa cumbre de Brasil, en la que los mandatarios se comprometieron pues a regular la actividad productiva económica, previendo la reducción en la afección al medio ambiente, pues en Guatemala tenemos también para muchas situaciones que tener una licencia que es una autorización para poder construir una planta productora, por ejemplo, de llantas, ¿verdad? O sea, el edificio tiene que cumplir con ciertos requisitos, tamaño, no sé, la estructura, dónde van a estar los drenajes, hacia dónde van a ir los drenajes, etcétera, etcétera. O sea, a eso es a lo que se le llama economía mixta, donde cada está, por un lado, el mercado, o sea, la competitividad, la libertad de poder hacer lo que se quiera hacer siempre y cuando esté regulado por el Estado. O sea, usted puede poner una venta de marihuana. ¿Verdad? Esa es la libertad, ¿verdad? De su intención. Producir, cosechar, vender. Ah, pero ¿qué dice la ley? Vámonos a la ley. La ley prohíbe, ¿verdad?, el cultivo, la cosecha, la distribución y el consumo de marihuana. Ah, entonces, es libertad, ¿verdad?, entre comillas, pero en este caso hay una prohibición, ya no es libertad. Entonces, ahí es donde participa el Estado. Entonces,
Por eso es una economía mixta. ¿Por qué lo prohíbe el Estado? Alguien podría preguntar, ¿verdad? ¿Y por qué se prohíbe? Bueno, porque de acuerdo a los estudios con los que cuenta el Estado en ese momento, sugiere que el consumo es dañino para la salud, aunque otros digan lo contrario, ¿verdad? Pero de acuerdo a lo que tenemos hasta el día de hoy en Guatemala, eso no es posible. En Estados Unidos ya están liberando. Algunos estados ya han liberado la producción, el cultivo, la cosecha, la venta, etcétera, de marihuana. ¿Ya? Pero ese es otro lado. En Guatemala no. Entonces, esos, digamos que son ejemplos en donde podemos ver con toda la claridad que hay participación del Estado que regula determinadas actividades y, por el otro lado, la libre competencia. ¿Por qué digo libre competencia? La de mercado. Porque así como yo puedo poner mi venta de helados, una fábrica de helados, aunque sea de microempresa de helados, igual mi vecino aquí a la par puede poner también su venta de helados, ¿eh? Nadie le va a decir nada, ni siquiera yo le voy a decir nada, aunque sea mi amigo. ¿Y por qué estás poniendo esa venta de helados si yo estoy vendiendo helados aquí? Es decir, no, porque me da la gana. ¿Eh? Y si él cumple con los requisitos que le exige la ley, con sanidad pública, con la SAT, etcétera, etcétera, él puede poner muy bien su negocio de helados. Entonces, ese es lo de la competencia. Ahora, ¿cómo va a competir conmigo? ¿O cómo yo voy a competir con él? Eso ya depende de aspectos internos de la empresa. ¿Eh? Si yo me preocupo por la higiene, es una cosa que él se puede preocupar igual, pero ¿cómo voy a hacer yo la presentación de los helados? Le voy a dar un empaque, le voy a dar un color, voy a tener diversidad en sabores, puedo tener mezclas de frutas o de otro tipo de insumos que hagan más atractivos mis helados frente a los que tiene el vecino. A eso ya es otra cuestión. Pero que puedo fabricar helados y vender helados, eso no va a decir nada a nadie, siempre y cuando yo cumpla con lo de salud, con el registro sanitario y con el pago a la SAT, o sea, registrado en la SAT. Y él también lo puede hacer. Pero ¿cómo hago yo para ganarme clientes? Pues tengo que competir con toda la creatividad que pueda tener, ya sea en el empaque, en la forma, en el tamaño, en el sabor, etcétera, etcétera. Y entonces ahí vemos que hay competitividad en el mercado. No le puedo yo decir a él que no lo haga. Él lo puede hacer. Y igual pueden aparecer 5, 10 o más ventas de helados acá en este barrio, en esta colonia. Y nadie le puede decir nada al otro porque simplemente está en ley, ¿va? Si está en ley, nadie le puede decir nada. Lo único que puede decir es el Estado si no cumplió con algo, pero yo no le puedo decir nada. Ni el vecino le puede decir a otro. A eso se refieren las economías mixtas. Bueno, espero que esos ejemplos aclaren más o menos la situación. Bien, ahora vayámonos más hacia la estructura de la economía. Entonces vamos a hablar ahorita de la ciencia como tal. Cuando se está construyendo, oigan la palabra, cuando se está construyendo la ciencia, cualquiera que ésta sea, no importa que estemos hablando de economía ahorita, pero cuando se está construyendo la ciencia, sabemos, y eso sí lo sabemos todos porque hemos recibido el curso de técnicas de investigación documental, que tenemos que plantearnos un problema de investigación y que ese problema de investigación tiene que tener un marco teórico y que ese marco teórico nos exige tener objetivos, nos exige tener una hipótesis y nos exige llevar adelante la investigación a través de la recolección de datos por las técnicas que se requieran, encuesta, entrevista, observaciones, como sea, y la administración de eso para llegar al final a una conclusión.
La conclusión que puede ser la confirmación de la hipótesis o la reprobación de la hipótesis. Pues bien, esto de lo que estoy hablando en este momento, que aplica a cualquier ciencia, pues precisamente también aplica a la economía como ciencia. A eso se le llama en economía descriptiva. ¿Por qué es descriptiva? ¿Por qué ese título de descriptivo? La misma palabra lo dice. Describir, narrar, ¿verdad?, lo que está sucediendo. A través de la economía descriptiva, lo que se está haciendo es recolectar la información. Y esa recolecta de información, por supuesto, sobre la base de lo que hablamos de crear, o de, no de crear, sino que de determinar un problema de investigación, de planificar la toma de datos aplicando técnicas de recolección de datos. Entonces lo que estamos haciendo es considerar todos los elementos que nos van a dar los detalles de lo que está sucediendo como hechos económicos dentro de esta sociedad. Y hay una descripción del fenómeno. Y esa descripción del fenómeno nos va a dar lugar a que en el proceso de esa investigación tenemos que llegar a la fase del análisis e interpretación de los resultados de lo que estamos investigando, para finalmente de esa descripción obtener los modelos, o sea, teorías, principios, categorías, conceptos, etcétera, que le va a dar cuerpo. O sea, va a ser la teoría de la economía. Todos estos elementos que vamos a ir obteniendo, confirmando en la sociedad, en la vida real, ¿va?, en la realidad objetiva, lo vamos a convertir abstractamente en teoría económica. De ahí podemos hablar de mercado, podemos hablar de precio, podemos hablar de valor, podemos hablar de producción, podemos hablar de distribución, de lo que ustedes quieran que corresponda a categorías económicas. Entonces, cuando yo hablo de precio, todo el mundo sabemos lo que es un precio. ¿Cómo se forma el precio? ¿Cómo se conforma? ¿Cómo se manifiesta? O sea, ¿de dónde nace el precio? Pues en una economía de mercado tiene que salir teóricamente de las fuerzas de oferta y demanda. Ustedes ven, por ejemplo, que en este momento el precio del frijol, yo no sé si se los había mencionado, está por encima de el precio del frijol que tenía hace un mes. Pero ¿por qué se manifiesta ese fenómeno? Ese es un fenómeno económico. Es que lo estudia la economía. ¿Por qué los precios varían? Ya sea para más o para menos, puede suceder. Aunque aquí en Guatemala casi siempre es para más. Y muy difícil que retroceda. O para no ir muy lejos también, veamos el precio de la gasolina. Hace 3 meses tenía un precio, hace 2 meses tenía otro y ahorita tiene otro. Pero, ¿cuáles son los factores que están influyendo en el precio de la gasolina? ¿Y cómo podemos hacer ese análisis de ese comportamiento? Pues pueden haber factores externos o pueden haber factores internos. Pero todo esto, al final de cuentas, se convierte en un estudio, ¿verdad?, en una revisión de la realidad que nos permite analizar e interpretar esa realidad y crear nuevos conceptos. De ahí surgen conceptos como, por ejemplo, la inflación. La inflación, en términos de definición, es el crecimiento acelerado de los precios de los productos, por ejemplo. No técnicamente, pero eso es lo que quiere decir. O sea, un incremento de los precios de los productos. A eso se le llama inflación. Bueno, pero ¿de dónde salió la palabra inflación? ¿Cómo fue que después de la descripción de que hubo un crecimiento en los precios del producto frijol,
Y ahora podemos decir que el producto frijol está afectado por la inflación. Precisamente estamos utilizando términos que corresponden a la teoría económica. No porque lo estemos inventando ahorita, sino que eso, por supuesto, ya tiene cientos de años que se ha revisado y se ha creado y no tenemos por qué decir que no le vamos a llamar inflación, ¿verdad? Ya está generalizado el conocimiento. Entonces, cuando cualquiera nos dice es que en este momento Guatemala está siendo afectada por la inflación, todo el mundo, aunque no nos digan, no nos den los detalles, sabemos que lo que nos quieren decir es que los precios de los productos han aumentado. Las razones, bueno, las razones hay que revisarlas a través de investigaciones actuales o investigaciones anteriores, según los estudios que hayan habido sobre este detalle en particular. Entonces, recapitulando, la economía descriptiva nos provee del conocimiento a través de descripciones. Es una narrativa de la realidad, siguiendo los pasos, por supuesto, del método científico para llegar a conclusiones. La teoría económica es el conjunto de conocimientos teóricos de la ciencia económica que surgen a partir precisamente de esa realidad objetiva, ya convertido en abstracto, en definiciones, en modelos, en principios, en axiomas, en categorías, en conceptos, etcétera, etcétera. O sea, todo a eso se le llama el cuerpo sistematizado de la ciencia económica. Es teoría económica. Y luego nos vamos a la política económica, o sea, la tercera etapa, la tercera fase en que podemos descomponer la estructura de la economía. La política económica, tal como su nombre lo dice, es cómo aplicar políticamente los conocimientos adquiridos a través de la teoría económica. La política económica no es la realidad. En un principio, la política económica son las normas o leyes o decisiones que toma quien tiene la facultad de poderlo hacer. O sea, esta es la realidad. Lo que nos dice la economía descriptiva porque nos está narrando lo que es. La teoría económica solo lo está traduciendo a aspectos abstractos, teóricos, que es el cuerpo sistematizado de la ciencia económica. Pero la política económica me permite, conociendo cómo es la realidad, cómo me lo describe la realidad y cómo lo interpreta a través de la teoría económica, entonces yo puedo modificar la realidad. Y la política económica para eso sirve, para modificar la realidad. Por supuesto, hay un incremento en el precio del frijol por escasez en el país de producción, por ejemplo. Asumamos que así es. Entonces, ¿cómo hacemos para modificar esa realidad? Porque sabemos que esa realidad está afectando a la población. La población en su presupuesto tenía que comprar el frijol a 5, pero ahorita está a 6.70. Ese 1.70 adicional está afectando su presupuesto y obviamente va a afectar su bienestar, el bienestar familiar. ¿Cómo hacemos para que efectivamente esa sociedad, esa familia, vuelva a los niveles de consumo que eran los, entre comillas, apropiados para su familia, sin que se vea afectado o afectadas, ¿ah?, las satisfacciones de otras necesidades? Porque el invertir unos 70 más en comprar una libra de frijol probablemente le va a afectar en comprar tortillas, porque lo que tenía para adquirir tortillas, ahora su presupuesto que está disminuido no le va a alcanzar para comprar la cantidad de tortillas que adquiría siempre.
o simplemente le va a afectar para su transporte al trabajo, como sea, no importa. Pero hay una afectación que empobrece, en este caso, en este ejemplo, empobrece más a la familia. ¿Cómo puedo modificar yo esa realidad? Ah, bueno, yo tengo el poder. Tengo el poder ejecutivo. Mando una ley, una iniciativa de ley al Congreso donde exonero de aranceles a la importación del frijol. O sea, vamos a buscar frijol en otros países para poder suplir la falta de producción nacional y que venga sin aranceles, o sea, sin pago de impuestos, para que el frijol pueda venir, si es posible, más barato que a 5 como se pagaba, pues, si no, por lo menos que venga a 5 o que venga a 5.25, pero no a 6. Entonces, ahí es donde era la política económica, porque crea normas, o sea, regula la actividad productiva a través de normas, leyes, reglamentos, etcétera, y quien lo hace es la entidad del poder. Entonces, ¿cómo es la realidad? Ya vimos cómo es la realidad. Bueno, ahora yo quiero cambiar esa realidad para bien, pero no normalmente siempre va a ser para bien, ¿verdad? Por supuesto. Depende de quién sea, o sea, quién decida, quién toma las decisiones cuando se tiene el poder. Puede ser, pues, digamos, un grupo social, el grupo dominante que quiere el bienestar de la sociedad. Perfecto. Entonces, todas las leyes, todas las normas que trate de impulsar van a ser en beneficio de la sociedad. Pero si no es así, sino que hay un grupo de poder que tiene intereses creados y lo que quiere es enriquecerse a través de incrementar un precio o reducir la calidad de algo, como sea, pues va a crear leyes que le favorezcan definitivamente a ese grupo de poder que tiene en ese momento la facultad de hacerlo. Entonces, a eso se refiere la política económica. Entonces, aquí está brevemente la economía descriptiva, utiliza métodos y técnicas de investigación con el objeto de interpretar los fenómenos de la realidad objetiva en el ámbito económico. La teoría económica conforma el cuerpo sistematizado de conocimientos que le da el carácter de ciencia. Y la política económica es la encargada de aplicar a la realidad las medidas, normas o leyes que inducen y conducen la actividad económica hacia objetivos previamente establecidos de acuerdo al propio sistema económico que rige en esa particular sociedad. La política económica en una economía estrictamente planificada, pues será dirigida en esa dirección. En una economía de mercado, irá dirigida esas normas, esas medidas o leyes para garantizar, entre comillas, ¿verdad?, la libre competencia, o sea, el régimen de mercado. Bueno, ahora, de esas tres, o sea, de la descriptiva, teoría económica, política económica, nos quedamos con la segunda, o sea, la intermedia, que es la teoría económica. La teoría económica, para su análisis, para su estudio, para su conocimiento, se divide en microeconomía y macroeconomía. Nuestro particular punto de vista de estudio es la microeconomía. Vamos a hablar brevemente de la macroeconomía, pero nos vamos a quedar en microeconomía. Y de hecho, el día de hoy nos vamos a quedar acá para que ustedes tengan unos minutos y planteen las dudas que les haya quedado respecto a lo que les he platicado el día de hoy. Así que tienen la palabra, ustedes me comentan que hay en duda todavía y que sería una o más consultas. Bueno, entonces
ustedes tienen la palabra, insisto. Dígame. Buenas noches, licenciado, con una consulta. Adelante, Oscar. En el régimen de economía liberal o de mercado, esto se puede entender que la economía informal entra dentro de esto. Claro, sí, definitivamente está. Y es al menos en Guatemala, según los estudios más recientes, tiene cerca del 70% está en economía informal. Claro, usted dirá ahí, pero no está cumpliendo con algo, ¿ah? El hecho de que se llame informal es porque precisamente está dentro de un cajón, llamémosle así, que todavía falta regular. Y por eso hay tendencia a crear leyes precisamente para que sean regulados. Ahorita se puede hacer, ¿verdad? Pero no sé si en el futuro va a haber leyes que obliguen a los informales a formalizarse. Pero sí, todo esto corresponde al libre mercado, porque ahí usted quiere vender pantalones, ¿verdad? Vende pantalones, quiere camisas, o quiere ir a vender en la esquina jugos naturales, o jugo de naranja, o eso lo puede hacer. Está dentro de la economía informal, ¿no? Pero está dentro de la economía del mercado, porque probablemente si alguien mira y observa que usted está teniendo un negocio muy exitoso, probablemente a la cuadra siguiente o a la media cuadra va a llegar alguien a poner también un negocio igual y usted no lo va a poder reclamar, al menos dentro de la ley. Fuera de ley, probablemente sí va a querer ir a tronarle la cara o a hacer algo para que no esté, pero sí se puede hacer porque está en libre competencia. Así es. Gracias, licenciado. ¿Alguien más? Rosa Castillo, adelante. Hola, Lick, buenas noches. Disculpe una consulta, no, o sea, sí tiene que ver con la clase, pero es sobre su libro. Es que tengo una duda, por ejemplo, ¿su libro nos puede apoyar en otro curso, en otro semestre o únicamente nos ayudaría en este? Le puede apoyar si va para la carrera de economía, sí, para microeconomía 2. Ahí sí. Okay. Uh-huh. Así es. Lick, otra consultita. ¿Las diapositivas usted las va a compartir o...? Bien, sí las voy a compartir. Una vez terminemos el punto, las subimos al WhatsApp para que tenga todo el mundo. Va. Gracias, Lick, te agradezco mucho, muy amable. Parto de la grabación porque esa sí tiene restricciones y más que todo es para supervisión de autoridades y para mi control, nada más, ¿no? Ok, le agradezco, muy amable. A la orden. ¿Alguien más? Adelante. Sí, aunque digamos, vamos a aclarar un poquito. La economía descriptiva, como se mencionó, describe los hechos. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues naturalmente tiene que crear un plan de investigación, como decía, con todos los requisitos que exige el método científico para recolectar esa información de lo que está sucediendo sobre determinado aspecto de la realidad, que en este caso sería un hecho económico. Por ejemplo, el incremento de los precios. Entonces, crea su modelo de recolección de información por cuestionario, por entrevista, por observación, llena todos los requisitos del método científico, lo administra, esa encuesta o esa entrevista, saca de ahí, digamos, analiza la información, la interpreta y la convierte en una conclusión o varias conclusiones
del por qué se está manifestando el fenómeno. Pero hasta ahí solo ha hecho un análisis y una descripción o interpretación de la realidad. Cuando ya crea teoría, o sea, partiendo de ahí crea teoría. O sea, crea, por ejemplo, el concepto de precio, el concepto de mercado, el concepto de inflación, el concepto de deflación o lo que sea. Estos conceptos, al final de cuentas, van a servir para crear modelos o se convierten en categorías y es lo que da el cuerpo de teoría a la ciencia económica. Por eso se llama teoría económica. Todos, cuando yo le hablo de precio, mercado, demanda, oferta, ley fundamental de la demanda, ley fundamental de la oferta, variaciones en la oferta, variaciones en la cantidad ofrecida, elasticidad de la oferta, etcétera, es porque deviene de estudios que se han hecho con anterioridad sobre el comportamiento de la economía en esa realidad. Pero estos elementos que le acabo de mencionar es ya teoría y es la que conforma la teoría económica. Entonces se dice el cuerpo sistematizado de la ciencia económica. Pero conociendo todos estos elementos y esos modelos, usted se va a la realidad y ve que hay algo que no debería ser. Con el conocimiento adquirido a través de la teoría, puede modificar la realidad, sea a través de una iniciativa de ley que llegue al Congreso en la que usted plantee, por ejemplo, eso de los aranceles, quitar aranceles o poner impuestos o regular la venta de la marihuana, que para sí o para no, con ciertos requisitos, eso ya es política económica, porque son decisiones de carácter político, pero fundamentado en la teoría económica. No sé si eso le aclara. Muy bien. ¿Alguien más? Merlin. Gracias, Adelante. licenciado. Buenas noches. Más que todo es para, pues, comentar algo que está sucediendo acá por donde yo vivo. Y pues yo veo y lo enfoco como el punto de vista de una política económica que las autoridades pues están haciendo. Me corrige si estoy incorrecto. Resulta de que a raíz de lo de la pandemia, aquí donde yo vivo, pues la mayoría de habitantes pues optaron por hacer, o sea, los negocios, las ventas informales y optar por hacer locales, ¿sí? En sus viviendas y para darlos a alquilar. Entonces, las autoridades actuales vieron esa necesidad de los vecinos de hacer nuestros locales para poder adquirir un ingreso extra y entonces crearon leyes de impuestos para apertura de puertas, o sea, para apertura de su local, ¿verdad? Un impuesto. Entonces empezaron a circularlo. Hasta aquí todavía no se ha aplicado, porque yo soy una de las que tengo mi localito y pues todavía no he pagado nada, pero sí sacaron eso a circular. Entonces, oyéndolo a usted, yo analizaba, no sé si eso entraría dentro de una política económica. Exacto. Sí, porque lo que quiere es regular. O sea, no para que cualquiera abra el local, sino que tener control del local. Y por otro lado, tal vez obtener ingresos, pues, porque a la larga, probablemente si es una decisión municipal, va a ser para obtener ingresos, cobrándole como el derecho a tener abierta la puerta para su negocio. Sí, es política económica. De un grupo de poder, ¿verdad? Que tiene el poder ahorita, se podría decir. Sí, en este caso, probablemente el Consejo Municipal, ¿verdad? Que han de haberse estudiado el asunto y dijeron, bueno, como necesitamos fondos o queremos fondos y como siempre quieren sacarle al ciudadano más de lo que puede, pues ya ahorita vamos a aprovechar para cobrar ese impuesto. Lo mismo hacen con el mercado, ¿verdad? Que les cobran el derecho de piso, como se llama, ¿verdad? Es una política porque ahí tiene un precio. Claro, alguien puede salir de ahí y se va a la calle, pero probablemente si lo miran, no lo van a dejar, lo van a eliminar
o si lo dejan es pagando el impuesto. Política económica. Gracias, licenciado, muy amable. Ok, a la orden. Bueno, estamos en tiempo, compañeros, entonces nos vemos el día martes. Que tengan un feliz descanso, que comiencen ya a revisar sus notas, actualizar sus notas y a que plantear dudas podrían haber en el futuro de una vez adelantarse para tenerlas en el momento oportuno. Les deseo feliz noche, muchas bendiciones, hasta pronto. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Gracias, Gracias. Feliz noche.